entre 1999 y 2013, la media de mujeres asesinadas a manos de sus maridos era de 58,4. En 2004 se aprueba la Ley de Violencia de Género y esa media no es que baje, es que sube. 59,4, sube concretamente en un punto. Lo cual quiere decir que la Ley de Violencia de Género no funciona. Al menos eso parece. A tu juicio, puedes hablar lo que quieras. ¿Cuáles son las causas por las que no funcionan, Cristina? Bueno, pues a mi juicio, y investigando un poquillo acerca de esta ley, ¿no? Las causas son varios factores, ¿no? Las causas por las que no funcionan, fundamentalmente uno, que es uno muy gordo, que es que está sustentada, todos los principios de la ley están sustentados sobre una mentira, sobre una falsedad. Entonces, toda la ley gira en torno a ello y esta falsedad es lo que vamos a intentar ver ahora, vamos a comunicarlo a todo el mundo porque normalmente la gente no es consciente de que cuando una ley no se hace sobre unos principios sólidos y demostrados, pues la ley falla, ¿no? Esta ley tiene como artículo primero, lo voy a leer textualmente, porque en base a ello vamos a ver todo lo demás, ¿no? Dice, artículo primero de la Ley de Violencia de Género. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Vamos a ver.
está acostumbrada a estos comités de bienvenida y, bueno, esperábamos casi algo más, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le agradezco especialmente que esté aquí, que viene saliendo de una gripe y ahí ella siempre está todos los días recorriendo, bueno, ya no solo la geografía de la patria, sino también saltando a Hispanoamérica. También desde aquí saludamos a todos nuestros amigos que desde la página de Facebook de HI nos están siguiendo, también en América Latina, y aquí hay algunos activistas. Rocío, ¿dónde está por ahí, Rocío? Activista del Perú, semidisidentes, como yo lo digo. Muy bien, Alicia, yo quisiera que tú ahora, hay otra estadística y otro cartelito que lo tenemos aquí para enseñarlo, que lo hemos enseñado varias veces en estos días de esta campaña Stop Feminazis. El Instituto Andaluz de la Mujer destinó en 2018 solo el 2,2% de la cantidad asignada a los presupuestos de atención a las víctimas de violencia de género. El 97% dice restante a sueldos, a alquileres, a gastos de otro tipo, no a atención a las víctimas. Yo no quito que ahí en la puerta haya pues gente que quiera y que piense así y que realmente haya sufrido a lo largo de su vida ese lavado de cerebro, ¿no? Pero detrás de todo esto hay, digamos, los famosos chiringuitos. ¿Tú qué nos puedes decir, que los conoce bastante, los chiringuitos feministas? ¿Cómo está este 97%? Háblanos, Alicia. Sí, yo ya estoy acostumbrada a estos comités de reflexión desde que escribí un libro, que precisamente cuando lo he analizado yo creo que la causa de todos mis males no es una primera parte, que en realidad es antropología, neurofisiología y tal. Yo creo que es la parte en la que asocio todas estas legislaciones con dinero público. Y eso que como soy de letras tampoco indagué mucho en los BOEs y tal, pero vamos, lo suficiente para demostrar que aquí había una RC de incalculables proporciones y que naturalmente todavía, con esas cifras que de todavía nadie me ha puesto la más mínima querella, porque es que si se les ocurre decir algo, como se tire del hilo, sale de ahí de todo. Porque cuando nos prohibieron ser mujeres, nos persiguieron por ser hombres. Pues claro, es un enfrentarse a la ideología de género y al feminismo diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, las mujeres, el feminismo nos tiene amargaditas. O sea, la inmensa mayoría de las mujeres nos supone un tremendo problema. Y además, como acaba de decir Cristina, persigue a los hombres. El feminismo tiene una lucha contra los hombres que muchísimas mujeres no compartimos ni tenemos nada, ni queremos en absoluto participar en esa lucha. Claro, ¿qué pasa? Hablando de por qué no funciona la ley. ¿Cómo va a funcionar una ley que va a matar a la gallina de los huevos de oro? Eso lo tienen sabido. En primer lugar, en España en realidad no hay un problema terrible de violencia contra la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos 46 millones de personas y que una media de 60 mujeres muertas es una de las cifras más bajas del mundo. Lamentablemente, no hay ningún país sin delito. O sea, hay una cosa que se llama la tasa de inevitabilidad, que es ese porcentaje que por mucho que uno trate de resolver las cosas, jamás va a llegar a resolverlas del todo. O sea, por mucho que arreglemos las carreteras, que multemos a los que beben, siempre va a haber un índice de accidentes porque no podemos poner un guardia detrás de cada señor que por la noche bebe y decide coger el coche. Eso es evidente. Y lo mismo que no podemos poner un policía dentro de las casas. Entonces, ¿qué pasa? Que parten de la base de que esto jamás se va a resolver por mucho dinero público que se invierta. Y segunda cosa, todavía estamos por ver que una ley resuelva delitos. Las leyes no sirven para resolver los delitos. Tratan de hacerlo, pero no hay ni un solo país en el que por las leyes hayan resuelto delitos. Tenemos en Estados Unidos unas leyes que incluso tienen condenas de muerte y se siguen produciendo delitos. Con lo cual saben perfectamente que tienen aquí la gallina de los huevos de oro. Por lo tanto, esto en la vida va a terminar. ¿Y por qué es la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué? Porque realmente nadie pretende terminar con esto y porque saben además que tampoco hay forma de terminar con esto. Y a partir de ahí se invierte dinero público. Muchísimo, incalculable. En realidad todo es para montar esas redes clientelares
que me encontré yo que tenían montados partidos políticos y sindicatos. Y además me encontré con que no solo el PSOE, que es el que ha sido, sobre todo en el tema del feminismo, el mayor promotor de todos estos chiringuitos que lo son, que tienen miles y miles y miles de mujeres puestas en puestos públicos y pseudopúblicos, aparte de bufetes de abogadas que reciben parcialmente dinero público, etcétera, etcétera. O sea, hay cargos de asesores de género, de igualdad, de cantidad de gente trabajando de esto. Y claro, ¿cuál es el problema de desmontar esto? Que la gente saca las uñas porque está luchando por sus lentejas, por unas lentejas que en muchos casos son absolutamente inmerecidas, porque hay gente que está recibiendo sueldos públicos y sueldos que en absoluto merecen ni por su preparación ni por su capacidad. Y ahí nos encontramos con el gran problema. Por eso este autobús es tan perseguido, porque pone en evidencia una cosa, que no existe esa violencia de género, esa violencia contra la mujer. Existe la violencia en la sociedad, contra la mujer, contra los niños, contra el hombre, y todas las vidas valen igual. Y ese es el problema, que ¿cuánto dinero público hay invertido en esto? Montones. Pero es que además hay otro lobby, lo mismo que el lobby feminista no es un lobby que represente a las mujeres, hay un lobby, el lobby homosexualista, que no representa en absoluto a los homosexuales, y que está generando las mismas redes clientelares con leyes parecidas a esta ley integral contra la violencia de género, en la que el heterosexual es, digamos, el culpable genético de un delito de homofobia que es absolutamente laxo e imposible de explicar. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con el enorme problema de que hay un Estado plenipotenciario que está montando sus redes clientelares con dinero nuestro y que además incluso es capaz de organizar una huelga que yo le llamo cierre patronal. Porque, vamos, ¿dónde se ha visto una cosa en la que en los colegios se dice a los niños que hagan huelga? En los centros se dice a la gente que haga huelga. O sea, yo soy funcionaria, se nos está, venga, bueno, a ver, ¿qué? Venga, a la huelga. Vamos a ver, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué rebeldía es esta? Previo pago de su importe pagado, o sea, esto es establishment. En fin, me callo. Muy bien. Sí, es interesante lo que ha dicho porque también están los lobbies LGTB, los lobbies homosexualistas. Esta campaña, digamos, que quiere denunciar todas las leyes de género, no solamente la Ley Integral de Violencia de Género, porque, como dice Alicia, esto es la hidra de ¿cuántas cabezas? 1000, 2000, las que sean. Es un mismo bicho, no lo olvidemos nunca. La defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de... Bueno, y hablando de la defensa de la vida, el otro día un amigo me manda una foto andando, yo soy de Cádiz, andando por el Campo del Sur. Eso que dicen que se parece al malecón de La Habana. La catedral, Campo del Sur, y ve en un poste un cartel que pone, poco más o menos, no me lo voy a buscar en el móvil ahora, el día 8 de marzo es nuestro día, asesinémoslos. Vamos a asesinar al hombre, vamos a matarlo. Lo habéis recibido por ahí porque yo lo he divulgado bastante y ha corrido como la pólvora. Que le hemos venido a llamar supremacismo feminista, ¿por qué? Conocéis a Curro de sobra, perdón, al profesor Contreras, la familiaridad me lleva, porque es realmente, bueno, yo creo que el alma mater de todo esto. Es un lujo para nosotros tenerlo aquí. Háblanos de ese supremacismo feminista, si no te importa, profesor. Supremacismo feminista, bueno, se puede enfocar de varias formas, ¿no? Se puede ver como el resultado, yo diría, del secuestro del feminismo por parte de la izquierda a partir de los años 60. El feminismo había sido una causa razonable, una causa legítima. En épocas anteriores, claro, el feminismo clásico, el feminismo de Mary Wollstonecraft, el feminismo de John Stuart Mill en el siglo XIX, las sufragistas a principios del siglo XX, ellas pedían algo razonable, la equiparación de derechos, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Pero eso ya estaba conseguido en la mayor parte de Occidente hacia 1960, ¿no? Es decir, ya no todo eso que se cuenta siempre, que las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta en el banco, para firmar un contrato, etcétera, tenían limitada su capacidad jurídica. Pues bien, todo eso estaba superado en la mayor parte de Occidente
Ya digo, a mediados del siglo XX las mujeres ya votaban, las mujeres ya podían trabajar, ya podían, las que quisieran, aunque muchas preferían quedarse en sus hogares como felices amas de casa y esposas. Ya podían estudiar lo que quisiesen, etcétera, etcétera. Entonces, llegado a ese punto, el feminismo hubiera tenido que autodisolverse. Alcanzados los últimos objetivos militares, la guerra ha terminado, luego el feminismo ya no tiene sentido. En lugar de desaparecer, lo que hizo fue mutar de naturaleza, y así surge el llamado feminismo de segunda ola, algunos lo llaman así. La precursora sería Simone de Beauvoir, en su famosa obra El segundo sexo, 1949, y, en fin, generación feminista a la que pertenecen también otras autoras como Kate Millett, Betty Friedman, etcétera, ¿no? Shulamit Farshton. Entonces, lo que dicen estas es que esa igualdad ante la ley, que es la única que debe interesar a un liberal, por cierto, la igualdad ante la ley, no la igualdad a través de la ley, y no tengo tiempo de explicar la diferencia. Esa igualdad ante la ley no sirve para nada o es engañosa porque simplemente encubre la persistencia de la desigualdad real. Aquí aparece el famoso concepto de igualdad real que se contrapone a igualdad formal, ¿no? La igualdad ante la ley sería igualdad formal, es decir, igualdad meramente apariencial, engañosa, que encubre la persistencia de la desigualdad material. Y que para liberarse realmente y equipararse realmente a los hombres, las mujeres deben liberarse de resortes de opresión que están no en la esfera pública, sino en la esfera privada, y más exactamente en la familia, es decir, especialmente su condición de esposas y madres. Por tanto, para liberar realmente a la mujer hay que destruir la familia tradicional y, sobre todo, debe liberarse a la mujer de la servidumbre biológica de la maternidad. En la obra de Simone de Beauvoir hay pasajes espeluznantes de desprecio de la maternidad. Se presenta a la mujer embarazada como un ser monstruoso, su cuerpo está deforme, está hinchado, está deformado, los niños huyen de ella, le tienen miedo con razón, este tipo de cosas, en auténtico odio a la maternidad como especificidad femenina. Por eso las reivindicaciones características de esta segunda generación feminista es el momento en que descarrila el feminismo, en que se convierte en una ideología destructiva. Sus reivindicaciones características serán precisamente el aborto, la legalización del aborto, los anticonceptivos, la libertad sexual indiscriminada, etcétera, etcétera, porque se considera que la familia es la prisión de la mujer. Y después, finalmente, llega la tercera ola, la que tenemos aquí una gran especialista en el asunto, la ideología de género, que es el feminismo de tercera ola, a partir de los años 90, ¿no? Con la obra de Judith Butler, Gender Trouble, el género en disputa. Y lo que añaden esta última ola feminista es que lo que es opresivo no es ya la maternidad y la familia, que eso también, sino el concepto mismo de mujer. El concepto mismo de mujer es opresivo porque implica binariedad y esa clasificación binaria de la humanidad en dos sexos, hombres y mujeres, es, digamos, castrante, opresiva y simplificadora. En realidad no existen solo dos sexos, sino que sí, el concepto de sexo mismo debe ser superado, debe ser sustituido por el de género. Y el género, a diferencia del sexo, no es necesariamente binario. Es decir, hay infinitas o tendencialmente infinitas formas de autoconstrucción y autoidentificación sexual. Y ya conocemos eso que nuestros amigos Laje y Márquez explican con tanta gracia, es el crecimiento constante del famoso acrónimo LGTBIQ, no sé qué, no sé cuánto, se añaden constantemente nuevas letras porque va creciendo el número de géneros. Por cierto, y con esto ya termino, la ideología de género implica, y esta es una idea que tenemos que profundizar, Alicia, la ideología de género implica la autodestrucción del feminismo, porque el feminismo es la defensa de la mujer frente a opresiones reales o imaginarias. En los últimos tiempos, más bien imaginarias, como antes ha explicado muy bien Cristina. Ahora bien, para que se pueda defender a la mujer frente a la opresión, tiene que existir la mujer, tiene que existir el sexo femenino. Ahora bien, la ideología de género niega el concepto mismo de sexo femenino para sustituirlo por una gama amplísima de géneros autoconstruidos. Y bien, si no existe la mujer, no tiene sentido el feminismo. Tampoco tiene sentido la homosexualidad, por cierto, según la ideología de género, porque la homosexualidad también presupone la binariedad sexual. Es decir, hay dos sexos, lo que pasa es que el homosexual, en lugar de sentirse atraído por el sexo contrario, se siente atraído por su propio sexo. Eso presupone que hay dos sexos. Si no hay dos sexos, sino hay infinitos, entonces tampoco tiene sentido hablar de homosexualidad. La ideología de género lleva consigo la destrucción propiamente del feminismo. Yo creo que sí. Yo creo que es la autodestrucción del feminismo y también la negación de la homosexualidad. Para los periodistas. Bien, un lujo
tenerte aquí también con nosotros por primera vez, Diego de los Santos. Diego de los Santos es autor de un libro que apareció ya hace tiempo, llegó a mis manos también hace tiempo. Soy coautor del libro. Coautor. Las mujeres que no amaban a los hombres. Claro, en aquel tiempo, ¿cuándo apareció? Eso 2009. 2009. En aquel tiempo tampoco causó, en fin, todo el revuelo político ha venido después. O sea que ahora, en este segundo que tienes anunciado, que se llama Género Singular. Género Singular, y que todavía no hemos podido traerlo porque Primera está en el horno. Sí. Pero sí. estén ustedes muy atentos porque es un resumen perfecto de toda la ideología de género y también de todo el tema feminista. Él está en contacto con hombres, con víctimas de esta ideología perversa. Y yo, ya sabemos, tanto los jueces como la ley, luego los protocolos policiales establecen presunción de veracidad siempre al testimonio de la mujer. Correcto. Por el hecho de ser mujer, ya hemos dicho. ¿Qué testimonio tiene de hombres víctimas, y aquí hay también en la sala algunos de ellos, víctimas de esta inversión de la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, vamos a ver, voy a situar un poco en contexto al hilo de lo que ha dicho Curro, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión para el feminismo que es la caída del muro de Berlín. Me voy a ir hasta los años 80. Porque la izquierda se queda sin argumentario. La lucha de clases, ya todos somos capitalistas. Y es un momento clave, porque ahí la izquierda inmediatamente sustituye la lucha de clases por la guerra de sexos, que es un poco lo que llega hasta ahora, ¿no? Ese momento es clave. Yo creo que es importante no perder nunca de vista que el feminismo es una cuestión básicamente política. Es una realidad preformada, no responde a una demanda social. La van construyendo. ¿Y qué ha pasado con el feminismo, concretamente en España? El feminismo, como se hace transversal, como el feminismo todo el mundo lo acepta como bueno y todo el mundo lo va incorporando inmediatamente porque es el voto de la mujer lo que está en juego, que es mayoritario. O sea, en España tenemos 1 millón de votantes femeninas más que hombres. O sea, que es que ahí está el poder. A ver, pues se empieza la carrera a ver quién es más feminista. Y esa es la radicalización. Entonces, después de lo que ha explicado Curro, yo me voy a ir a la tercera ola. La tercera ola es el siglo XXI, es Zapatero, que es donde el feminismo ya no habla de discriminación, habla de criminalización del varón. Esa es la gran novedad de la ideología de género, que ahí hacen una interpretación torticera, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, en 2004 se cargan la igualdad ante la ley, artículo 14, de forma flagrante. Hay un debate inmenso. El propio Constitucional lo aprueba por los pelos, por 5 votos contra 7. Y eso que se murió días antes de la votación, un magistrado que iba a votar en contra, ahí incluso se dice que lo asesinaron. Estaba muy apretada la votación, todos los informes eran en contrario, y aquello se aprobó. Porque eso es lo que dice José Luis Requero, que es un magistrado que habla del derecho líquido, ¿no? O sea, la acción política puede tener las ocurrencias que quiera, pero se va a encontrar con la pared del derecho, que son los derechos fundamentales. Pero claro, cuando los tribunales son elegidos por los políticos, pues no hay ninguna pared. Los altos tribunales se han dedicado a legitimar todas las ocurrencias de Zapatero, ahora de Sánchez y compañía. Entonces, desde la tercera ola, que es lo que me voy a centrar en la pregunta, pues ahí lo grave es que se genera una enorme brecha penal por cuestión de sexo. Se acaba con la igualdad ante la ley y se acaba con la presunción de inocencia, que para mí es lo más terrible de todo. Y no es exactamente la violencia, esto son la jurisprudencia de los altos tribunales, influidos por el feminismo, donde ya la acusación es prueba de cargo para condenar. Hay datos escalofriantes, ¿no? En el 80% de las condenas de las audiencias provinciales, en España, te hablo del año 2017, 2018, en el 80% la prueba principal es el testimonio de la acusación. O sea que no hay que probar nada. En este contexto, los casos escalofriantes que hay de inocentes que están las cárceles llenas. Yo he hablado con gente que ha estado en la cárcel. La semana pasada estuve con un amigo que ha estado 12 años y medio en prisión y me cogía de los brazos el tío
descompuesto. A mí me impactó mucho. Dice, Diego, no hay un periodista que se meta allí y cuente esa realidad que vosotros creéis que no existís, creéis que está lleno de asesinos. Hay mucho sufrimiento de gente inocente metida en las cárceles. Es que eso está pasando. Yo traía el caso, por ejemplo, de Vicente Chinchilla, que es un señor ingeniero de Madrid. Os voy a contar, esto es una muestra de cientos de casos. Bueno, pues que se está separando, está conviviendo con su mujer en la casa poco antes de la separación, con 2 hijas que tenían. Lo denuncia ella por violación, por 2 violaciones. Se niega a la mujer a hacerse las pruebas médicas para ver, no importa. Y este señor le han condenado a 20 años de cárcel, está cumpliendo condena. Entonces ha habido un periodista que ha escrito un libro. Este sería un caso porque hay un libro que demuestra la barbarie absoluta, ¿no? Y hay otro caso muy curioso, que es Margarita Robles. Margarita Robles no ha sido ministra de Defensa porque Arcadia Espada en El Mundo les recordó que encarceló a 2 inocentes por violación. Y uno de ellos, estando disponibles las pruebas de ADN, no se tuvieron en cuenta las pruebas de ADN. Y cuando por fin un policía que se interesa por el caso consigue el indulto, pues a los 15 años, pues ya uno de estos eran 2 marroquíes, uno había muerto en la cárcel y el otro consiguió salir, ¿no? Eso es Margarita Robles, ministra del gobierno de Sánchez, ¿no? Entonces casi me alegra que la gente no sepa lo que está pasando, porque realmente es un régimen de terror, porque estamos sometidos a la arbitrariedad. Es decir, da igual lo que hagas o no hagas. Hoy día en España una persona puede ser condenada a penas además desproporcionadas, bueno, pues dependiendo de la arbitrariedad, dependiendo de que alguien te acuse en un momento dado y tú no puedas demostrar la inocencia, ¿no? Es solo un botón de muestra, ¿no? Realmente estos días está viajando por España un autobús color violeta, que es el color con que nos tienen acostumbrados esta ola feminista, con el lema no existe, lo tenéis ahí, no existe la violencia de género, existe violencia doméstica. Cristina, ¿tú qué crees? ¿Existe la violencia de género? Pues no me digas. Vamos a ver. Las víctimas, entonces, las otras víctimas, los abuelos, que también existen, los niños, ¿son víctimas de segunda o cómo lo ves tú? Según esta ley, absolutamente, ¿no? Porque aquí lo que se contempla es simplemente la mujer, que además se carga, como estaba diciendo antes, la presunción de inocencia del varón, y esto solo ocurre con la mujer. Si se llama al teléfono de la ayuda para las mujeres maltratadas, no puede llamar un niño y no puede llamar un hombre, porque no se le atiende, y esto está comprobado. O sea, realmente está bastante discriminado. Y la gente tiene que saber, y además, con un poquito simplemente de mínimo, de pensar un poco, ¿no? La gente puede entender, o sea, la violencia es violencia. Da igual que la perpetre un hombre o la perpetre una mujer. Si hay 50 casos de muerte de mujeres al año y hay 10 casos de hombres, como estaba diciendo Alicia Rubio, esas 10 muertes de hombres al año ¿importan menos realmente que las 50 mujeres que han muerto? Es que por ser una minoría, esos 10 hombres que han muerto no importan a nadie, no interesan, no salen en los medios, no son contabilizados como violencia de género. Esto es muy fuerte. Sí, estaba poniendo ejemplos, vamos, 50, 31, yo estoy hablando un poco genérico, pero es que no importan la muerte de estos hombres. Y los niños mueren más que las mujeres a manos de sus madres y de sus padres, y tampoco son contabilizados. Entonces, es una ley que realmente, en este sentido, es aberrante, ¿no? Además, es que no ataja, no ayuda realmente a las mujeres que están maltratadas de verdad. Porque podemos concluir que son víctimas de segunda. Vaya, yo siempre tardo más. Bueno, pues nada, vamos ya a hablaremos un poco más al profesor. Bueno, realmente, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? ¿Qué mecanismo se ha utilizado para tragarnos esta mentira, este bulo de que hay violencia de género, cuando realmente la violencia no tiene género? Bueno, se lo han tragado los que se lo hayan tragado, ¿no? Yo creo que la sociedad empieza a despertar precisamente. Pero, vamos a ver, esta ley existe precisamente para transmitir ese mensaje. Es decir, yo diría, la ley, con el pretexto de las decenas de muertes de mujeres
al año la ley se hace para transmitir a la sociedad e inculcar en la conciencia colectiva la idea de que existe en España, sigue existiendo en España, un grave problema de dominación patriarcal y de opresión de la mujer por el hombre. Por eso yo diría que la viga maestra de la ley es el artículo 1 que citaba antes Cristina. Y vuelvo a leerlo. Sí, las leyes crean pedagogía, ¿no? Claro, claro. Se trata de... La ley es un gigantesco... Lo mismo que la ley del aborto, por ejemplo. Es un mecanismo de adoctrinamiento. Es básicamente un mecanismo de adoctrinamiento y de propaganda. Y prevé todo un mecanismo institucional de adoctrinamiento y propaganda, porque la ley, digamos, contiene muchos preceptos, por ejemplo, relativos a contenidos que hay que impartir en las escuelas, siempre con el pretexto de prevenir la violencia de género, organismos dedicados a la propaganda, el Instituto de la Mujer, etcétera, ¿no? Planes de igualdad, planes quinquenales, por cierto, en resonancia siniestra, el plan quinquenal, planes quinquenales de igualdad, etcétera, etcétera. Es todo un aparato administrativo puesto al servicio del machacamiento de una idea en la conciencia colectiva. Y esa idea es la idea según la cual la mujer está dominada por el hombre en la España de 2019. Vuelvo a leer el artículo porque nunca se leerá lo suficiente. La violencia de género supone una manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en todo el mundo. Nótese la tergiversación. Se habla en todo el mundo, es decir, se mete a todos los países en el mismo paquete. Claro, ¿quién va a negar que hay opresión de la mujer en Afganistán o en Eritrea? Pero se mete a Canadá, a Suiza y a España en el mismo paquete que a Pakistán o Afganistán. Y después se define la violencia de género como la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Es decir, la ley existe fundamentalmente para definir doctrinalmente esto es como una afirmación doctrinal, y para inculcar esta idea en la mente de la gente. ¿Y por qué la izquierda necesita inculcar esa idea en la mente de la gente? Pues ya enlazaremos con lo que apuntaba Diego antes, es decir, que es que la izquierda ha fracasado en el siglo XX porque su proyecto era el socialismo, la superación del capitalismo, fracasó estrepitosamente. Antes decía que el feminismo hubiera debido autodisolverse por haber alcanzado sus objetivos hacia 1960, pues bien, la izquierda hubiera debido autodisolverse no por haber alcanzado sus objetivos, sino por haber fracasado estrepitosamente en sus objetivos, llevándose por delante a 100 millones de personas, por cierto, en 1989, en el momento que ya se hace patente el fracaso del modelo socialista, el hundimiento del bloque soviético. Pero no, en ese momento, en lugar de pedir perdón a la humanidad y cerrar la tienda, lo que hace la izquierda es mutar y sustituirla, como apuntaba antes Diego, la lucha de clases por la lucha de sexos, porque la izquierda vive del conflicto. La izquierda necesita el conflicto y necesita, digamos, el cuestionamiento del statu quo. No entre clases sociales, pues entre hombre y mujer. Claro, la izquierda tiene básicamente un problema, es que lo suyo ha fracasado absolutamente en el siglo XX, y tiene un segundo problema, y es que vivimos en 2019 en la sociedad más justa, más civilizada, más humanitaria, más compasiva de la historia, con la excepción de los no nacidos, que es una cuestión aparte de la cuestión del aborto. Si exceptuamos la cuestión del exterminio de los no nacidos, nuestra sociedad es la mejor de la historia. Es un grave problema para la izquierda, porque la izquierda, digamos, vive de denunciar las injusticias y denunciar la situación actual y sostener que ella tiene una alternativa mejor. El problema es que nuestra sociedad es demasiado perfecta y, por tanto, la izquierda necesita inventar opresiones imaginarias y inventar conflictos imaginarios y atizarlos allí donde no los hay. Alicia, estos hilos, a tu juicio, y yo sé que es un tema que te apasiona, ¿quién crees que los maneja? ¿Cómo hemos llegado a creernos que hay violencia de género, que existe el género en las personas? Que es un tema largo, pero yo te pido que me des un apunte. Es un tema complicado porque, claro, uno se da cuenta de que efectivamente hay, digamos, unas castas intermedias que se mueven por intereses económicos. Y es a lo que nos enfrentamos ahora con todas las redes clientelares y todos los chiringuitos. Pero lo cierto es que cuando uno llega más arriba se encuentra con que estos derechos nuevos proceden de la ONU. Es decir, había unos derechos humanos fundamentales que nos amparaban a todos y de repente aparece un derecho sexual y reproductivo que es solo de la mujer. Y ese derecho sexual y reproductivo concretamente es el aborto. Es que es complicado entender que hay un momento en el que se plantea la posibilidad de que en el mundo seamos demasiados. Y
Y el Club de Roma decide que efectivamente da unas cifras en las que el mundo aguanta hasta determinado número de personas, cifras que nunca se han comprobado, ni son ciertas ni nada, y de repente las cumbres poblacionales de la ONU empiezan a preocuparse mucho de los derechos reproductivos de la mujer. Y ese es el punto de inflexión en el que de repente nos encontramos con que en este momento la mayor irradiadora de la ideología de género es concretamente la ONU, con no sé cuantísimos organismos, comités y cosas que son dedicados a la mujer y a sus nuevos derechos. Precisamente en estos días va a haber en la ONU una cumbre abortista, claro, feminista. Pero cuando uno sigue rascando se encuentra con que uno de los mayores donantes y que hay una serie de puertas correderas entre la gente de la ONU y la gente de Planned Parenthood y la gente de las grandes multinacionales las multinacionales no, las abortistas sí, las farmacéuticas. Y entonces empieza uno a darse cuenta de que aquí hay unos intereses mucho más altos. Descubre que esta ley, las mujeres del Partido Socialista habían ido a estas cumbres de la mujer que había organizado la ONU, y precisamente es ahí donde se gesta toda esta visión de la mujer como un ser víctima que necesita una serie de legislaciones y de ayudas especiales, etcétera, etcétera. Y digamos que la traen a España como a otros países. Entonces, esto es complicado de explicar y de entender, pero lo cierto es que aquí hay mucho más mar de fondo, de tal manera que se encuentra uno con que todas estas políticas de género que nos están llevando a unos auténticos, ya no hablamos de inviernos demográficos, sino ya vamos a hablar de suicidios demográficos. El caso de España es paradigmático, pero hay otros cuantos países que están en unas situaciones parecidas, en unos índices de recesión poblacional que en vez de tener el tradicional 2,1 hijos por mujer para mantener la población, estamos en un 1,1, en un 1,2. Ahora se estaba hablando del caso de Asturias, que ha perdido otro diputado más precisamente porque es una de las provincias que poblacionalmente tiene mayor recesión, precisamente porque no nacen niños. Es un sí, tema, bueno, es que, es un tema muy complicado. Pero hay otra cosa que yo quería que la apuntara también Diego. El tema de se está hablando, de hecho, Vox en esta última semana ha pedido al Parlamento andaluz, y se lo ha denegado, por supuesto, la referencia de los agentes de género, ¿no?, y de las personas que actúan. En fin, por lo menos que den la titulación que es necesaria para esto, o que sepamos quiénes están o qué preparación tienen. Bueno, Diego, tú, estos agentes de género o esta infiltración también del feminismo en la justicia, ¿cómo la podrías comentar? Vamos a ver, pues yo te voy a decir cómo yo lo veo. Es que yo niego la mayor. Yo creo que nos están contando la historia al revés, ¿no? Nos están diciendo desde los medios que vivimos en un régimen heteropatriarcal, y yo creo que vivimos bajo un régimen feminista. Porque la legislación, y son hechos jurídicos incontestables, que son las legislaciones que se han ido aprobando en el nuevo siglo, pues te están marcando una justicia que es feminista. Y es una cosa obvia. Entonces, que te están contando la historia exactamente al revés. Entonces, lo que están... Y si no, que se lo digan a don Francisco Por ejemplo, ha sido, yo creo, de los poquísimos jueces inhabilitados en España, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, padres que están 5, 8 años sin ver a sus hijos y después salen absueltos y ahí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, lo que está en juego con la justicia es una cosa muy grave, porque es la verdad. La verdad judicial es la verdad. Y al final, como los jueces los han arrinconado tanto, que prácticamente son meros ejecutores de unas leyes que cada vez tienen menos margen, pues ya con los técnicos estos que son los peritos, que son sus contratas de empresas privadas, sin control y además muy adoctrinados, pues bueno, pues tienes el control de la verdad oficial. ¿Qué consigues con todo esto? Que las denuncias falsas no existan, con lo cual mantienes el relato, porque la mujer es buena y no puede denunciar en falso. Estás manteniendo, y después, como lo que yo le llamo, una ley de venganza de género. O sea, que ahí, en un contexto emocional de separaciones, metes un arma donde estás judicializando las separaciones, estás criminalizando las separaciones y estás formando un polvorín. Y además, los viernes y sábados, esos peritos no trabajan.
Luego sí, que Hasta un el hombre lunes. es denunciado un viernes, está hasta el lunes. Claro, aquí lo terrible es que la justicia, pues también, como el feminismo se ha convertido en ideología de Estado, el feminismo, una vez que los partidos políticos lo asumen, se convierte en ideología de Estado. A partir de ahí se legisla según esa ideología y la justicia está llena de ideología. Esa es la cosa terrible, que además hay un montón de cosas que se están aprobando últimamente, que es una cosa terrible, por ejemplo, lo que el mes pasado, todos los partidos del arco parlamentario, Ciudadanos, el PP, el PSOE, Podemos, han aprobado por unanimidad que a los huérfanos de una mujer asesinada por su marido le quede una pensión muy alta y a los huérfanos de un asesinado por su mujer no le quede nada más que 100 euros, creo que son. O sea, discriminando a los menores por el sexo de sus padres, una cosa delirante. Pero a mí no me preocupa que eso se proponga, eso me preocupa que todos los partidos voten eso, ¿no? Entonces, pues no hay justicia. Obviamente, si la justicia es ideología, no hay justicia. Esa es la triste conclusión. Bueno, esperemos que con campañas como esta y sobre todo con votos como el que tenemos que hacer el mes que viene, eso empieza a cambiar, ¿no? Lo que se ha movido en el Congreso hay que cambiarlo en el Congreso, es que no te queda otra. Muy bien, vamos, si os parece, a hablar un poco ahora de cómo nos afecta este feminacismo que muchos de ustedes habéis tenido que sufrir, y os pedimos disculpas por ello, no hemos podido hacer otra cosa, en la puerta. Por ejemplo, bueno, tú mismo, Diego. Una pregunta. Ya que esto estás es ahí, un examen, esto es un examen. ya que Venga. estás ahí, una mujer, ¿qué te puede hacer? Interpréteseme bien. Hombre, mira, hay una frase hecha, yo creo que en nuestro lenguaje, Pedro, que es que incluso se puede decir negativo, ¿no? Yo lo oigo, me lo cuenta la gente, porque como estoy en el tema, pues la gente tiene necesidad de contarte cosas, ¿no? Y una frase hecha que es, podría arruinarte la vida. Eso hoy día tiene un significado muy claro. Es que es una cosa terrible, pero es que es así. Entonces hemos llegado, yo digo que aunque el feminismo ha llegado a un totalitarismo de Estado, donde el Estado niega su propia constitución e impone unas leyes ideológicas, eso ha propiciado una cosa todavía peor, como dice Hannah Arendt, que es una tiranía individual de la mujer sobre el varón. Hannah Arendt dice que el peor de los totalitarismos está sometido a unas leyes. En los tiempos de Hitler, un alemán no podía matar a un judío, lo mataba el Estado. Pero es que ahora los jueces no tienen nada que hacer, han cedido el poder a las individualidades. Y entonces es una tiranía a lo que hemos llegado, que es arruinarte la vida o perdonarte la vida, es una cosa terrible. A mí la conclusión más terrible de toda esta cosa que se introduce en las relaciones de intimidad es el fin de la intimidad. Porque claro, la intimidad requiere otro contexto, ¿no? Entonces, claro, hemos renunciado, yo creo que al mayor logro de la civilización, ¿no? Hay que ser muy inteligente y muy fuerte para que esto no permee y no te haga daño en tu intimidad. Es que están todos los días. Un chico joven tiene que tener mucho discernimiento con quién. No, y una chica decir, oiga, este tema está en el telediario, esto no es nuestro problema. Porque es muy fácil discutir y que ella te diga, oye, esto es maltrato, ya acabaste con el cuadro. Porque aquí todo el mundo sabe lo que hay, ¿eh? Aquí estamos hablando de obviedades. Yo creo que esa es otra cosa que me parece muy terrible, ¿no? Yo creo que no estamos ilustrando a nadie. Aquí la gente lo sabe todo. ¿Quién no conoce un caso de una denuncia falsa de primera mano hoy día, por favor? Lo que pasa es que aquí hay o miedo o conveniencia. La ignorancia ya va quedando muy poca porque es que ya esto es... Y eso sí es preocupante, ¿no? A ver qué va a pasar. Sí, claro. No, es que esto de los aspectos más perversos de la ideología de género y el feminismo radical como metamorfosis de la izquierda es precisamente haber destruido o estar destruyendo la confianza entre los sexos, ¿no? La confianza natural entre los sexos. Es decir, la izquierda siempre juega a, digamos, dividir la sociedad en colectivos, declarar a algunos de ellos opresores y otros oprimidos y enfrentarlos entre sí, ¿no? Básicamente ese es el juego. Antes era básicamente en clave de lucha de clases, ricos malos, obreros buenos, etcétera. Ahora son los sexos, son las orientaciones sexuales también. Se divide a la sociedad se trocea a la sociedad según su orientación sexual y se enfrenta a una orientación sexual con otra y se presenta a los homosexuales como víctimas de una dictadura heteronormativa. O bien las razas, que requeriría un comentario aparte. Claro,
Este juego siempre es tóxico porque fomenta el resentimiento social, el conflicto social. Y ya digo, la izquierda se alimenta del conflicto. El conflicto es la esencia de la izquierda. Lo dice Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su obra Esta hegemonía socialista y nueva izquierda, que es quizás la obra clave de la nueva izquierda y, por cierto, el texto de cabecera de Pablo Iglesias. Entonces, si eso siempre es tóxico en la medida en que fomenta el resentimiento social, es especialmente nefasto cuando se trata de los sexos, porque claro, estamos hablando del lugar donde se produce la reproducción de la especie, la reproducción de la especie. Si nos cargamos... La reproducción de la especie. Sí, la reproducción de la especie, ¿no? Y está ocurriendo, es decir, no es algo que no es un peligro a 50 años vista, ya está ocurriendo. Cada vez son más frágiles las familias, cada vez se casa menos gente. En buena medida, hay otros factores también, en buena medida es porque los sexos ya no se fían el uno del otro, porque se está diciendo a las chicas que desconfíen del amor romántico, lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno. El amor romántico es machismo encubierto, lo dijo literalmente en una entrevista del Español hace unos meses. Por lo tanto, se les dice a las chicas que no se enamoren, que ese príncipe azul que les parece tan maravilloso, cuidado, porque en su corazón anida el machismo y en cuanto te descuides te va a dominar, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que le conviene a la mujer no es emparejarse para siempre y ese sueño dorado del amor para toda la vida es machismo encubierto. Lo que le conviene, por lo visto, es ir pues cambiando de pareja. Tal que, por cierto, eso es un factor de violencia de género. Eso sí que está relacionado con la violencia de género. El frecuente cambio de pareja. La violencia de pareja se produce en el periodo de ruptura de la pareja, cuando la otra te va a dejar por otro o lo que sea, el típico crimen pasional. No, pues me la cargo antes de que se vaya con otro. Cuanto más frecuente sea el cambio de pareja, cuanto más volátiles sean las familias, más aumentará el peligro de violencia doméstica. Pero esto es algo que los progres nunca van a reconocer. Por tanto, realmente el marxismo va en contra del hombre. Este nuevo marxismo, nueva generación, que es el feminismo, va en contra del hombre. Y yo quería decir, bueno, así en general, si alguien quiere profundizar en este tema, el libro más a mano que tenemos, que hemos editado en Hazte Oír, es el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que estuvieron aquí en Sevilla y muchos de vosotros lo pudisteis oír, ¿no? Sí, venga, adelante. A mí me interesa que tú hables de cómo repercute esto en la enseñanza. Porque tú eres profesora, has sufrido escraches, di lo que quieras, pero quiero que también des un apunte. No, sino que quería... Parece ser que estos días en los institutos se está animando a ponerse en huelga, ¿no? Sí, bueno... A ver, voy a decir al hilo, que también está relacionado, al hilo de presentar la lucha de sexos como una lucha de clases. Claro, aquí hay un factor que al marxismo se le ha escapado y es que lo mismo que entre la clase opresora de los burgueses y la clase oprimida del proletariado no había nada. En este caso hay dos cosas de capital importancia y es que entre la presunta oprimida y el presunto opresor hay amor. Y entre la presunta oprimida y el presunto opresor hay un proyecto de primer nivel, que son los hijos. ¿Qué sucede? Que para conseguir que esa lucha de sexo se adapte a su visión de la lucha de clases, tienen que eliminar dos cosas. ¿Cuáles? El amor y los hijos. Claro. Y entonces sí puede haber una clara lucha de sexos. Ahí no hay ningún interés en común. O sea, es la destrucción de la familia, claramente. Y... Gracias. Y por eso ese empeño, claro, y por eso ese empeño en adoctrinar a los críos. Vamos a ver, en los institutos ahora en este momento se adoctrina a los niños, los profesores adoctrinan con los cuentecitos estos famosos de puede ser un niño en un cuerpo de niña. Se están dando casos de niños presuntamente transexuales que no lo son, y se están haciendo verdaderas aberraciones. Se está adoctrinando, van los lobbies feministas y cuentan la violencia de género contada como los chicos son opresores, las chicas oprimidas, y eso yo le llamo destruir la pareja heterosexual antes de que se forme. ¿Por qué? Porque las chicas salen pensando que los chicos son unos maltratadores. Además, les avisan especialmente contra el amor romántico, como ha explicado Curro, es una estrategia que tienen los hombres para engatusarnos a las mujeres y para engañarnos y para atarnos a la pata de la cama, por decirlo de alguna manera.
cuando realmente todos conocemos historias en las que los hombres pierden la cabeza por las mujeres pierden la cabeza por los hombres, etcétera, etcétera. O sea, sin ir más lejos, Romeo y Julieta, pero el amor cortés, etcétera. Pero se da una visión parcial, que yo he estado dentro de esas aulas, y se cuentan varias canciones en las que las chicas salen diciendo yo por ti moriría, yo por ti. Les ponen varias canciones de esas y las niñas no se dan cuenta que hay otras tantas canciones de chicos que dicen yo por ti moriría. Pero es decir, dan siempre la visión parcializada y es todo un adoctrinamiento total en una especie como de lucha de sexos en las que los chicos salen rebotados diciendo vaya, yo no he hecho nada todavía en esta vida y ya soy maltratador, y además a veces se genera incluso un machismo reactivo. Y además todo eso que nosotros en nuestra juventud, yo ya de escuchar a José Luis Perales y que eso nos sirviera para estar muy a gusto con nuestro novio, ya eso lo hemos hecho mal y eso ya está... Sí, no. Bueno, yo quería que tú también apuntaras algo de cómo nos afecta como madre de familia, ¿no? De tres... Voy a ver si soy capaz de ceñirme. De tres niñas. Bueno, en fin, di lo que quieras. Nada, muy cortito. En la familia, tú, sí. Por ejemplo, ¿tienes miedo Hombre, de que tus hijos... Pues son niñas, ¿no? Son todos varones. Eso, vale. Yo tengo todos varones. Totalmente Totalmente. Estoy un poco trabajando por el futuro. ¿Tus niños les pueda pasar algo de esto? En fin, Hombre, vamos a ver. Nosotros, mi marido y yo, estamos muy alerta a esto porque, como ha dicho Alicia Rubio, lo vemos, no somos ignorantes en este sentido de lo que está pasando. Y no solo en el colegio, que, bueno, estamos siempre muy pendientes, ¿no? De cada vez que el niño dice cualquier cosa, orientarlo por dónde... Porque, claro, es que no es solo el colegio, es la televisión, es el lenguaje. Yo últimamente vengo observando, ya desde hace bastante tiempo... Uy, se me ha ido... No. Ya desde hace bastante tiempo vengo observando la serie de televisión, por ejemplo, que me hace mucha gracia, pero por no llorar, vamos, porque... Siempre los niños, los chicos, los varones son todos unos patanes, unos graciosillos gamberros, y la mujer, o sea, la chica es la encarnación de la virtud. Es decir, ella siempre tiene razón, es juiciosa, es estudiosa, y el chico es un pringao, ¿no? Es lo que... Entonces, claro, mis hijos ven esto una vez, otra vez, y esto va calando. Los Simpson, por ejemplo, pero eso empezó ahí, pero es que ahora es bestial. Los Simpson ya quedaron atrás. Claro, no te has metido en Netflix. Y ahora mismo abundando en el tema del amor romántico y el rechazo al amor romántico y el rechazo a todos los estereotipos masculinos y femeninos tradicionales, están pues todas las nuevas princesas de Disney y de todo marcas similares, ¿no? Es una mujer a la que no le interesa ningún tipo de varón. Ella es autosuficiente. Y encima, el varón que te pintan es, que yo no sé, es tan absolutamente patán que es que realmente es extraño como al final a lo mejor acaban juntos. Y es que yo creo que lo que se persigue, abundando en este tema, es que crear una individualidad, destruir la familia. A la familia, lo que decíamos. Muy bien. Pero yo creo que es interesante ya ir aterrizando y también para dar palabra también a los asistentes, ¿cómo detener este feminismo radical? Sigue hablando de la familia. ¿Qué se puede hacer en concreto? Hombre, yo creo, lo primero, estar muy alerta. Todo este tipo de charlas son fundamentales, porque la gente normalmente, y es lógico, pues tú te levantas, vas a trabajar, comprar pan, hacer la comida, atiendes a tus hijos y tú tienes muchas cosas que hacer durante el día como para preocuparte de estas cosas. Pero estas cosas son fundamentales, que la gente se entere, porque estamos a ciegas y estando a ciegas es como estamos desprotegidos. Entonces, estar muy pendiente de que están pasando estas cosas, informarse muy bien para poder contrarrestar a tus hijos y darle a los hijos, desde luego, herramientas con las que ellos se puedan defender. Porque, por ejemplo, una herramienta muy básica, pero que nosotros no utilizamos, es el respeto a las opiniones de los demás. Porque aquí la izquierda parece que todo el mundo tenemos que respetar sus posturas, pero cuando nosotros decimos algo y decimos algo contrapuesto a lo que ellos están diciendo, pues entonces nuestra postura no se respeta y es atacada con palabras que directamente desactivan cualquier argumentación. Entonces, esto con los niños es todavía más difícil. Entonces,
humildemente yo lo que intento es pues dotar a mis hijos de este tipo de armas, pues, para que ellos puedan pues responder en un momento determinado. De guerrilla, armas de guerrilla. No me está respetando. Cosas muy concretas, ¿no? No me está respetando. Yo estoy diciendo lo mismo que tú, Exacto. yo te he respetado a ti, tú a mí no me has respetado. Cosas, en fin, asertividad, cosas. Personalidad. Y, bueno, y ya que hablamos de armas de guerrilla, estas campañas, porque además yo estaba pensando, tú has sido delegada de Derecho a Vivir, de Hazte Oír, en Sevilla, no sé, cuando eras todavía más joven. Y bueno, estaba recordando yo un concepto que oí y he utilizado en varias ocasiones, los buques rompehielos. Para que, bueno, yo vengo de Cádiz, ahí está el Instituto Hidrográfico y hay mucha gente, muchos marinos que van a las campañas de la Antártida y algunos van en el Hespérides, por ejemplo, y cuentan cómo va atravesando los hielos y rompiendo los hielos. Un buque de pasajeros es muy difícil que consiga entrar, si no antes ha ido un rompehielos delante. ¿Qué tienes tú que decir de estos rompehielos? Pues nada, yo pienso que son fundamentales. De hecho, yo... Nos referimos a Hazte Oír y a otras plataformas. A otras plataformas cívicas que no son partidos políticos, pero que desde la ciudadanía hacen una labor absolutamente impagable, ¿no? Porque van rompiendo el hielo, van creando opinión y especialmente Hazte Oír. Cuando yo me uní con Derecho a Vivir, allá por 2008... era toda la época de la ley AIDO, que bueno, todavía desgraciadamente seguimos en ello, ¿no? Padeciendo. Y cuando yo me conciencié sobre todo fue en eso, por 2007 o por ahí, que estaba el caso del doctor Morín, que asesinaba a los fetos con 8 o 7 meses antes de nacer. Y como, bueno, pues esto me impactó como a muchísima gente y me di cuenta que las asociaciones cívicas para el tema del aborto eran sobre todo asistenciales, pero no se dedicaban a que la gente se enterase y conociese la burrada de la ley AIDO. Entonces, pues lo conocí de primera mano, me metí a fondo y bueno, pues montamos manifestaciones, recogíamos firmas, íbamos al ayuntamiento a pedirle que nos pusiera la bandera provida porque había puesto un mes la bandera gay, nos mandaba la porra, pero bueno, pues en eso estábamos, ¿no? Se iba creando opinión. Una opinión, exactamente. Exacto. Muy bien. Y bueno, y tú que estás plenamente metida en la política, ¿qué podemos hacer desde el activismo? Bueno, estás metida en otras plataformas también, Profesionales por la Ética, donde empezaste. Dinos algo, ¿qué podemos hacer? Hombre, yo creo que yo creo que la actividad civil es muy necesaria y además tiene que marcar la pauta de los políticos. O sea, ahora también me he dado cuenta, porque yo he estado efectivamente en asociaciones cívicas luchando por este tipo de cosas, que si no hay voz política arriba, pues ya puedes patalear, que da lo mismo. Entonces, yo decidí meterme en actividad política precisamente porque dije, es que no puede ser. O sea, yo me encontraba completamente desasistida. No había absolutamente nadie que defendiera lo que yo estaba defendiendo y lo que yo estaba viendo y la educación que yo quiero para mis hijos y mis derechos fundamentales, tanto educar a mis hijos en mis valores, en mis convicciones y en la forma en la que yo creo que van a ser más felices, como los derechos de mis hijos respecto a su presunción de inocencia. Yo tengo 2 hijos varones y una chica y me preocupan mucho más los hijos varones. O sea, me encontré con una sociedad que no me gusta nada. Es decir, yo veo continuamente en las aulas críos, que les llamo yo el ecosistema de las aulas, críos con unos problemas familiares tremebundos que afectan a todos los efectos. Claro, porque tienen unas familias desestructuradas, unos follones tremendos, los están usando de arma arrojadiza, no ven al padre, en fin, todo lo que la ideología de género en todas sus variantes ha traído. Y claro, esos críos, aparte de tener unos resultados nefastos en estudios, pero bueno, eso casi sería lo de menos, es que tienen una tremenda falta de autoestima, en fin, unas personalidades, como yo digo, cojas. ¿Por qué?
Pues por todos estos problemas. Yo decía, vamos, que tengamos dinero para todo tipo de cosas y no tengamos dinero para resolver problemas familiares y no tengamos dinero para otro tipo de cosas. O sea, al final uno dice, claro, no tenemos dinero para otro tipo de cosas porque a lo mejor no interesa, porque también es verdad que esos niños con esas personalidades tan inseguras son muchísimo más fáciles de manipular para todo esto. Y al final vamos a la misma... O sea, y bueno, yo me metí en la política para intentar resolver esto. Muy bien. Y también desde la política internacional o desde las plataformas cívicas internacionales, yo creo que el profesor Contreras nos diga algo. Ha estado recientemente en París, ¿no? Sí, estuve en París hace unos 10 días en el lanzamiento de la plataforma One of Us. Bueno, relanzamiento, refundación, porque había surgido para otra cosa, había surgido para utilizar el mecanismo de iniciativa legislativa popular a nivel de la Unión Europea para solicitarle para que se debatiese en el Parlamento Europeo la prohibición de la financiación con fondos europeos de investigaciones que implicasen la destrucción de embriones humanos. Y para conseguir eso había que reunir más de 1 millón de firmas en toda Europa y además estructuradas en cierta forma, es decir, no podían venir el millón del mismo país, sino con promedio según los países. Se consiguió después de una campaña de 1 año y cuando se fue a Bruselas, la Comisión Europea vetó el debate sobre la iniciativa popular, es decir, fue un engaño, fue invitar a la participación de los ciudadanos en la política europea para a continuación decir no, pero sobre esto no quiero que se hable porque esto es tabú, ¿no? Porque esto... y ahora la plataforma se ha refundado como, digamos, plataforma de combate cultural y de contacto entre intelectuales, entre pensadores y tal, para ir intentando construir una alternativa cultural al paradigma progre dominante. Promovida por Jaime Mayor Oreja. Promovida por Jaime Mayor Oreja y Carlo Cassini y otros. Sí. ¿Y el filósofo francés y el nombre? Jamim Hag. Jamim Hag es un poco el jefe de filas. Pero bueno, que sí, que hay que ponerse las pilas y que los progres entendieron muy bien hace décadas la importancia de las organizaciones internacionales y, como dijo bien Alicia hace un rato, de la ONU, de la Unión Europea y de muchas organizaciones internacionales nos llegan los documentos, nos llegan las directivas que van permeando la política nacional y van enseñando una dirección, porque esos organismos fueron colonizados hace décadas por gente, digamos, gente de izquierda, gente feminista, gente del lobby LGTB, etcétera, que estaban lo bastante motivados para ello y que han sido muy dirigentes en la colonización de las instituciones internacionales. Bueno, es tiempo de que reaccionemos nosotros y empecemos a hacer lo mismo en dirección contraria. Lo que pasa es que vamos con 40 años de retraso, ¿no? Todo el mundo reconoce, por ejemplo, la importancia de la conferencia de Pekín de la ONU, ¿no? En 1995, de donde vinieron pues todas las directivas sobre reconocimiento de derechos reproductivos. Siempre utilizan etiquetas eufemísticas como derechos reproductivos. Claro, ¿quién va a estar contra los derechos reproductivos? En realidad, la promoción del aborto y de los anticonceptivos, ¿no? Siempre es la palabra derecho, ¿no? Claro, siempre hay un eufemismo para encubrir el adoctrinamiento. En el caso de esto, pues la lucha contra la violencia de género. Claro, ¿quién va a estar a favor de la violencia de género? Y bajo esa etiqueta, pues aprovechan para deslizar todo lo que a ellos les da la gana. También vamos a aprovechar, yo siempre vengo a estos encuentros con varios libros porque me gusta decirlo. Bueno, ya no sé si es el último. Sí, es el último. Bueno. Es un recopilatorio de artículos y de estudios, La fragilidad de la libertad. Y a mí me gusta especialmente porque no es nada cansado, son artículos y va tocando distintos temas, la vida, la natalidad, y el liberalismo también, el conservadurismo y por supuesto la ideología de género. Adquiéranlo porque está muy bien. Mi mujer dice que... No has dicho que es mío. Ha dicho que es un libro que está... Suyo, por supuesto. El profesor Contreras, ¿no? Lo iba a decir ahora, que mi mujer dice que en la misma cama dormimos ella y yo y en la mesita de noche siempre el profesor Contreras está presente. Pero bueno. Así que, bueno, para ir finalizando, esta campaña va dirigida hacia los líderes de los 3 partidos de centro-derecha que nos pueden oír, para que si llegan al gobierno se comprometan a derogar todas las leyes de género. Hay una campaña de firmas que ya lleva
no sé, 20.000 firmas o 20 y tantas mil, en la plataforma Citizen Go de Asteroid. ¿Y vosotros qué creéis que van a hacer? PP, Ciudadanos, Vox, si llegan al gobierno, ¿de verdad van a derogar las leyes ideológicas de la izquierda que se apropien de los niños? No hay turno, el que hable, el que quiera. ¿Podemos conseguirlo? Perdón por lo de ¿podemos? Yo creo que está bastante claro, ¿no? En nuestro caso, concretamente, si estamos aquí, estamos convencidos de que sí. Es posible. Vox, vamos, más que otros partidos. Tú hablas como vos, tú también estás en Vox. Claro. No, pero me pregunto en general, ¿es posible, veis un ambiente adecuado para que realmente se pueda seguir haciendo presión? Sí. A ver, es que realmente, bueno, se habla de los tres partidos de la derecha y Ciudadanos, pues es como los toros esos revenidos, que no sé, que va para un lado, va para otro. Entonces, pues aparte de que no nos engañemos, estos dos partidos tienen unos poderosísimos lobbies de género dentro, tanto Ciudadanos como el PP, concretamente lobbies homosexualistas. De ahí la relación enorme entre estas nuevas leyes LGTBI y estos dos partidos. Incluso en el caso de los vientres de alquiler se vio, porque los vientres de alquiler, los partidos que tienen un poderoso lobby feminista están en contra, porque lo consideran una cosificación de la mujer, mientras que los que tienen un poderosísimo lobby LGTBI están a favor, porque es la forma de que las parejas homosexuales consigan niños genéticamente suyos. Entonces, tenemos al PP y a Ciudadanos loquitos por aprobar las leyes de vientres de alquiler, y en cambio tenemos al PSOE Podemos en contra. Y ahí tenemos la pauta exactamente de cuáles son los lobbies que mandan en unos y en otros partidos. Y es así. Entonces, tengo yo poca fe. Luego, además, el Partido Popular, yo tengo constancia de que tiene asociaciones asociaciones de mujeres que cobran generosísimamente de los BOEs. Están siempre todos los partidos están muy contentos en sacar todas estas cosas, ese famoso pacto contra la violencia de género que todos firmaron muy contentos. Pues, ¿qué supone? Supone un montón de dinero público para repartir entre sus propias redes clientelares, porque, naturalmente, de los observatorios nuevos y todos los inventos que saquen, los que sean, va a haber X señores que son del PP, X señores o señoras que son del PSOE, etcétera, etcétera, y va a ser más reparto de cargos y de dinero. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema, y ahí vamos, a que llevamos, cuando muchos votamos a Rajoy en 2011, era, por favor, oiga, sálvenos usted de las leyes Zapatero, y para sorpresa general, pues no nos ha salvado de las leyes Zapatero. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Pues es que las razones son muchas y muy variadas, y una de ellas es que también están en ese reparto. Entonces, no nos engañemos. Yo espero y confío que esto se derogará, porque es que es ya una cuestión vital. O sea, a mí me parece ya una cuestión una cuestión social de primer orden, de supervivencia. ¿Confías también? Hombre, yo creo que ha ocurrido una cosa importantísima, que se ha roto la transversalidad del feminismo. El feminismo estaban todos de acuerdo, tuvo la habilidad de salirse del debate político, con lo cual no se cuestionaba, y iba avanzando cada vez más, porque nadie se atrevía. Me da igual que haya sido Vox, en este caso ha sido Vox, ha roto la transversalidad, con lo cual, a ver hasta dónde el enfado o la desolación que hay en la sociedad ahora se va a poder expresar. Yo creo que depende de estas elecciones que nos vienen. Si o PP o Ciudadanos, no sé cuál de los dos primeros, detectan que hay una bolsa de votos, porque eso es lo que les mueve. Esta gente yo creo que no creen ya en nada, absolutamente. Pues entonces uno de los dos yo creo que puede asumir, porque claro, son leyes orgánicas que requieren mayorías cualificadas para cambiarlas, Yo soy optimista, por supuesto. Yo creo que la sociedad al final va a reaccionar. No somos tan gilipollas para autodestruirnos. De hecho, puede asumir, pero no motu propio. Si vamos a un gobierno de coalición en el que Vox pueda imponer condiciones, será Vox quien tire de la locomotora para exigirla. No va a partir nunca de PP o Ciudadanos. No, en la vida. Todo depende de las proporciones. Aunque realmente en la relación de fuerzas. Ciudadanos llevaba el cambio de la ley o la derogación de la ley en las últimas anteriores. Sí, hasta que lo defendió Marta Rivera de la Cruz en un debate televisivo, se le echaron todos los progres encima y al día siguiente se estaban bajando los pantalones. Y el PP, pues parece ser que Casado también ha movido ficha.
No, Gracias a vos. Casado que va a meter ficha. Yo sobre eso puedo hablar con alguna autoridad porque he estado en la comisión que negoció el acuerdo andaluz de investidura entre PP y Vox. Y nosotros los de Vox llevábamos entre nuestras 19 propuestas la derogación de las 4 leyes ideológicas, ley de violencia de género, que había que cambiarla, proponíamos cambiarla por una ley de violencia intrafamiliar, ley de derechos LGTB, que es también adoctrinadora y manipuladora en formas que aquí no tenemos tiempo de explicar, ley de igualdad de hombres y mujeres y ley de memoria histórica. Y se negaron en redondo a tocar ninguna de ellas, salvo la ley de memoria histórica, que aceptaban cambiarla por una ley de concordia, cosa que ya ha sido aplazado a calendas graecas porque el consejero de turno dice que se hará cuando haya consenso de Podemos para cambiar la ley de memoria histórica, ¿no? Bueno, es decir que... yo, en cualquier caso, invito a que se firme esta campaña, que se vaya a entregar a los 3 partidos y que vean que hay mucha gente, también en los votantes de Ciudadanos, del PP y, por supuesto, de Vox, que quieren derogar esa... Y que se tenga muy, muy claro también en Vox, que bueno, ahora es cuestión de concretarles. Por ejemplo, una de las cosas que hubo en el acuerdo de creación de una consejería de familia, que después se metió en salud y familias, en salud y familias en plural. Claro. ¿Te sentiste un poco defraudado en esas familias? Hombre, claro, totalmente, porque sí. Porque es un concepto... Es cambiarlo todo. LGTB. Es cambiarlo todo con una S. Si todo es familia, nada es familia realmente. Vale. Muy bien, me interesa muchísimo, apuntar antes de... Me interesa el encargado del micro del público. Si alguien tiene alguna pregunta, que piense cómo la va a formular en 20 segundos. El encargado, por favor, del micro del público. Bueno, pues entonces... Reyes mismamente. Por ahí, sí. Aquí hay 2 y allí hay otro más. Adelante. Hola, buenas tardes. Mire, mi nombre es Susana Morales y la pregunta va dirigida a cualquiera de los miembros. Yo soy heterosexual, soy mujer, soy cirujano. ¿Eres, perdón? Heterosexual. Heterosexual. Estoy casada, hace 22 años, felizmente casada, y sí tengo príncipe azul. Tengo 4 hijos varones, de 19 a 6 años. Abducida por el heteropatriarcado. Totalmente. Soy cirujano y trabajo, además soy ama de casa y soy militante y votante de Vox. Muy bien. Entonces, yo quería hacerle 2 preguntas. Una, yo soy un bicho raro. Bueno, soy católica y practicante. He estado en misa para ponerme la ceniza antes de venir. ¿Cuál es tu pregunta? Todo eso yo sola y así de pequeña. Así que yo soy un bicho raro, es lo primero que yo quería saber, porque... ¿Y la segunda? En la puerta me discriminan y me tratan como bicho raro. Sí. Y la segunda es, ¿cómo le hago yo ver a mi hijo más pequeño, de 6 años, que le dice al mayor, que estudia Derecho, termina pronto, porque como le diga guapa a una niña de mi clase, me meten en la cárcel? Entonces, ñoño, ¿qué hago? Y eso dice con 6 años. Está en un colegio religioso, pero salen al patio y las niñas hablan y dicen. Entonces, ¿cómo le haces ver? Porque el mayor es consciente, es miembro de Cañas por España, y claro, ese no se le come la cabeza tan fácilmente, pero al de 6 años lo vapuleas. La pregunta es ¿cómo se enfoca eso? ¿Cómo se enfoca eso? ¿Cualquiera? Vamos machacando. Javier, por favor, si se acerca algo del micro. Javier Nogués, ¿está por el fondo? No está. Está fuera. Controlando. Vale. Vale, pues no, para que te pudieras sentar. No. O Álvaro. No sé. Vamos, yo te diría, sobre todo machacando el mensaje. Es decir, no puedes dormirte nunca en los laureles. Él está bombardeado por fuera, tienes tú que encargarte de contrabombardearlo, de desprogramarlo. Y Alicia. Sí, bueno, afortunadamente empieza a haber una resistencia. Es decir, nuestros críos no lo sabíamos, pero nuestros chavales han recibido ideología de género en vena. Entonces, de vez en cuando salen con patas de banco de que se ve que llevan años y años machacándoles desde la tele, las series, los profesores, es decir, los cursillitos. Y entonces es complicado, pero también es verdad que se están dando cuenta de que no es un mundo feliz. O sea, eso, el no poder decirle a una chica guapa,
porque te puede poner una denuncia por micromachismo, todas esas tonterías que han complicado nuestra vida de una forma absoluta. Porque es que además, ahora en este momento nos encontramos, yo ya conozco casos de personas que han hecho un chiste de estos machistas, y resulta que les han puesto una querella. Es decir, ¿dónde está la libertad de expresión? Yo cuando era cría, pues las chicas contábamos unos chistes tremendamente feministas que los chicos quedaban siempre muy mal, y los chicos contaban unos chistes que las chicas quedaban siempre muy mal. Nos reíamos todos mucho y fin. Ahora, en este momento, eso no se puede hacer. O sea, nos han complicado, nos han autocensurado. O sea, entonces habrá que empezar a hablar a nuestros hijos y, desde luego, cambiar la sociedad. Si es que claro, le dices a tu hijo, no te preocupes, dile guapa a una chica. Va el pobre, le dice guapa y le cae la del pulpo, pues la verdad, es que es eso, es que es tremendo. ¿Por ahí? Ustedes han preguntado que cuál podría ser la solución. Yo tengo muy claro que sería cortar la financiación a los lobbies feministas y, sobre todo, una educación sin partido, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Y entonces mi pregunta va a Diego, porque yo me acuerdo hace tiempo que para Albert era una de las cosas muy importantes, que quería hacer una reforma de educación, porque decía, es que esto va cada vez peor, tiene que ser una cosa que entre todos los partidos hagamos una cosa juntos y que no se cambie cada vez que venga otro. ¿Eso puede ser la educación sin partidos? Esa educación de la que hablaba Albert, ¿podría ser, por ejemplo, esa educación sin partidos de Bolsonaro, sin ideologías, solo materias? ¿Eso sigue como una propuesta de Ciudadanos? ¿O podría...? No, yo no lo creo. Aquí nadie renuncia al adoctrinamiento porque es el futuro. Aquí no renuncian al adoctrinamiento y Ciudadanos, en el Pacto de Estado, que lo ha aprobado, van unas medidas de adoctrinamiento brutales y lo ha votado Ciudadanos. Eso fue una coyuntura cuando nos creíamos mucha gente que Ciudadanos era el centro. Y era el sentido común, y no el oportunismo, ¿no? Entonces, ahora mismo está atenazado. Yo creo que Ciudadanos está atenazado porque no sabe ni dónde está. Yo creo que se va a quedar en tierra de nadie con ese oportunismo, ese eclecticismo, ¿no? Que al final es que está vacío, ¿no? Es una carcasa vacía. Yo lo veo terrible. Ojalá, pero es que ahí está la guerra, claro. Es que están adoctrinando conscientemente. Yo creo que lo que habría que hacer es unas leyes de perfeccionamiento democrático donde el político que mienta, que adoctrine, se le inhabilite. Es que aquí lo que falta es... Yo sí haré un pacto de perfeccionamiento democrático. Yo creo que todo esto viene de una democracia que no funciona, que se puede mentir, se pueden nombrar jueces para que me den la razón, puedo hacer leyes de educación para que yo adoctrine con mi ideología y aquí no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que yo, por ejemplo, yo sí pensé que Ciudadanos iba a entrar por ahí, pero se hablaba de la separación de poderes, clave, ¿no? No se ha hecho todavía. No, yo ahí creo que tiene que ser un partido más duro como es Vox, ¿eh? Aquí no hay... Las medias tintas ya... Yo estoy con Alicia, esto es una cosa vital. Una cosa vital. ¿Puedo decirle una cosa? En la negociación para el acuerdo de investidura de Juanma Moreno en enero, que yo estaba en la comisión, nosotros los de Vox llevábamos la propuesta de supresión de todas las subvenciones a asociaciones ideológicas. La otra parte, la comisión del PP, exigió la retirada de ese punto con el argumento, que formuló, por cierto, Javier Maroto, de que qué es ideología y quién define lo que es ideología. Y que por esa regla de 3, por ejemplo, habría que quitarle la subvención a Cáritas, porque también Cáritas tiene ideología. Entonces se reformuló en unos términos totalmente asépticos de revisión de las bases de concesión de subvenciones, tal y cual, una cosa inocua que no compromete a nada, y así quedó en el acuerdo final. Muy bien. Allí al final he visto. Ya sí, está. Hola, buenas tardes. Antes que nada, daros la enhorabuena por el magnífico encuentro y la magnífica ponencia que habéis realizado. Yo, más que una pregunta, quería exponer el caso como abogada en práctica y abogada de guardia, que nos encontramos todos lo relacionado con el sistema judicial, los funcionarios, los abogados, los jueces y los fiscales. Los casos que nos encontramos, que se manifiesta que la ley está mal hecha y la ley es ineficaz. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos las mujeres que denuncian no son las verdaderas maltratadas, que hay que preguntarse por qué. ¿Vale? Eso es, supongo, ya educacional, de la autoestima que tiene la mujer, la dependencia que tiene con el hombre. Eso ya no considero que no es campo jurídico.
Lo que sí es campo jurídico es que se levante un procedimiento entero desde el policial, judicial, abogado de guardia, juez de guardia, fiscal de guardia, y te encuentres casos como que no, vas al calabozo, le preguntas al hombre y dice no, no te preocupes, es un acuerdo de mi mujer y mío porque no tenemos dinero y con esta denuncia nos dan los 426 euros. Otros casos en los que las denuncias es simplemente porque va a haber un futuro divorcio y con la simple y llana denuncia en la custodia compartida es imposible. Y somos mujeres, queremos feminismo, queremos igualdad, pero la custodia compartida poquito. No queremos tampoco que los hombres se encarguen de nuestros niños igual que nosotras. Entonces, la ley se utiliza de manera errónea y verdaderamente tenemos que poner sobre la mesa, y gracias a vosotros se está poniendo sobre la mesa el abrir un debate de la ley por qué falla y cómo solucionar que la verdadera maltratada denuncie y esté amparada. Y en mi nombre quería dar vida al punto de vista teórico jurídico y quería exponer Muy bien. Por la parte jurídica el descontento que hay con Y lo con la dice aplicación una de la abogada ley. en ejercicio. Muchas gracias. Los dos últimos. Estaríamos aquí mucho más tiempo, pero este caballero y otro más, porque algunos tienen que ir a coger el tren. Buenas. Como el coloquio viene planteado con una pregunta, es cómo frenar el feminismo radical. Creo que de alguna manera está intentando buscar respuestas o estrategias a esta situación. Yo creo que mientras no se obtenga el poder es difícil llegar a poder cambiar leyes, etcétera, evidentemente. Pero sí una propuesta seria podría ser que, atendiendo a los datos y viendo que las estadísticas de violencia de género revelan solamente un dato, el de muerte de mujeres, no el de hombres, en manos de hombres, que son, yo he cogido un año al azar, 48 en el 2017, y veo que hay un problema social muchísimo más grave que se podría utilizar para disolverlo, y es el del suicidio. Cada día se suicidan 10 personas en este país, a razón de unos 7 u 8 hombres por cada 2 mujeres. Hay 2.718 suicidios contabilizados en 2017 frente a 961, de un total de 3.679. Estamos hablando de una cifra que es superior a la de los accidentes de tráfico. O sea, es quitarte la vida, al fin y al cabo acaban muertos. Sí. Es a lo mejor víctima de una violencia que es psicológica, que no es física. Algunos de ellos son padres. Exactamente, maridos, es intentar disolver, porque esto a lo mejor no disuelve los chiringuitos. Los chiringuitos que hay montados de observatorios, que hay mucha gente que quiere seguir trabajando en un chiringuito, pero por lo menos con un problema grave que tiene la sociedad, muy grave, que es que mueren todos los días 10 personas, a razón de 8 hombres, 2 mujeres. Muy bien. Y investigarlo y... Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta. Buenas tardes. Primero, soy Francisco Morente, investigador. Quiero darle las gracias porque la verdad es que ustedes se enfrentan, son nuestra voz. Nosotros somos trabajadores, ciudadanos normales, donde por fin hay gente que nos representan y que salen a la calle. Y bueno, ustedes realmente tienen su vida vendida por unas ideas, por defender esas ideas, pero quiero que sepan de que somos muchos los que estamos detrás, que estamos, por fin alguien habla por nosotros. Pero bueno, yo ciñéndome a lo que esto que estaban hablando, hay una clave. Han hablado sobre el amor, sobre la pareja y sobre la familia, pero hay algo en el fondo que no hemos tocado, es decir, hay un fin. Este fin es un fin que viene desde las instituciones internacionales, que llevan de los años 60, no es un proyecto improvisado, y porque el fin es acabar con la familia. ¿Pero por qué?
No sé si me explico. Sí, bueno, es decir, dado... el fin es acabar con la familia por el control del hombre, por el control de la cultura judeocristiana, porque el pensamiento de un Dios es imposible transformar una ciudadanía así y de esta forma se hace más débil. En este caso yo quiero, gracias Reyes, un poco contestarte. Cada uno puede pensar como quiera, tener la fe que quiera. Precisamente un día como hoy, imagino que habréis recibido las felicitaciones del presidente de Gobierno en funciones por el inicio de la Cuaresma, los que seáis católicos, igual que felicitó por el inicio del Ramadán. Concretamente, yo pienso que es un ataque contra la vida, la mujer. Hay una imagen en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ese libro que está en muchas estanterías, donde representa a una mujer vestida de sol, dispuesta a dar a luz, y el dragón dispuesto a tragarse el niño. Yo pienso que es un ataque frontal a esa imagen, ¿no? Llamémosla como quiera, la vida, la mujer, y bueno, y esa es la batalla que nos ha tocado. Yo, para terminar, quisiera, saltándome un poquito el protocolo, no hay otra forma, tienen que coger el tren. Ya después los que se puedan quedar lo puedes preguntar personalmente, pero no puedo alargarlo más, por lo menos en público. Lo siento. Va Villamor, bueno, si es de 10 segundos la pregunta concreta. Bueno, si me das 10 segundos prefiero decir una frase. Ok. No tengo seguro que exista Dios, pero me considero cristiano. Y Cristo decía, mira a los ojos a tu prójimo y quiere para él lo que tú para ti quieres. Muy bien. Gracias. Ya terminamos. Ella es de la casa. 5. Sí, una cosa muy breve. Sobre el adoctrinamiento que se hace en la educación. Yo creo que si el artículo 27.3 de la Constitución dice muy claramente que los padres son los que tienen derecho a educar, a que se eduque a sus hijos según sus convicciones, y resulta que en las escuelas se está transmitiendo pues cantidad de ideas tergiversadas, que se está haciendo muchísimo daño a los niños, se le está quitando al padre ese derecho a decir yo no quiero a mi hijo que no entre en esas clases. O sea que se impone. ¿Qué se puede hacer ante eso cuando desde arriba se sabe que se está faltando ese artículo de la Constitución? Y hay pues muchas autonomías que han dictado leyes y que se han permitido y han hecho ahí un compadreo. Terminamos ya porque tienen que coger el tren. Bueno, pues yo quiero terminar. ¿Qué se puede hacer ante eso? Si está Javier Villamor por aquí, que nos diga brevemente su pequeño testimonio de la batalla de este autobús que ha causado polémica y ha abierto telediarios. Por favor, el micrófono. Javier Villamor ha sido el portavoz estos días del autobús y está aquí con nosotros. Cuéntanos la última hora. Nada, cuando estábamos en Barcelona, quedamos con los medios en un hotel. Al poco no queríamos precisamente con el autobús, porque con la experiencia de años anteriores pues se montaba el lío antes de poder empezar a comentar las cosas. Quedamos con el autobús. Rápidamente unos de Arran, unos CDR, nos siguieron con un coche detrás. Al poco de entrar en la diagonal, de repente salieron como de la nada por todos los lados. Seguramente lo hayan visto, si no, en televisión. Se pusieron en fila delante nuestro. Al principio parecía que iban a ser más violentos, pero tenían piedras en las mochilas, empezaron a desgarrar los laterales del autobús, empezaron a pintar todo, pusieron pegatinas y demás. No queríamos salir por si acaso. Lo curioso, y como ha pasado y como seguramente hayan visto con todo lo que está pasando en Cataluña, pues vino la policía, no hizo absolutamente nada. Vino otra policía, la Guardia Urbana, tampoco hizo absolutamente nada. Vino al final los antidisturbios y les hicieron cuatro palabras y se marcharon. Lo curioso es que a ninguno les ficharon, a nadie pidieron identificación, cosa que seguramente en cualquier otra ciudad por hacer esto ya al menos te piden el DNI. Ayer fue más violento de lo que esperábamos. De hecho, pensábamos que iba a ser mucho más tranquilo que Barcelona, porque pues sabemos cómo está la situación en la capital de allí, pero rápidamente también nos dijeron, ya nos amenazaron que con el autobús iba a ser
parado nada más entrar. Intentamos despistar a las autoridades entrando por una entrada menos concurrida, pero por lo visto estaba en todas las posibles entradas y salidas de la ciudad. Y lo apartaron rápidamente a una calle secundaria para que nadie pudiera verlo. Y como ha pasado en otros sitios, ahora ya no hay periodistas, son periodistas activistas. En cuanto un periodista a la sala decimos que vamos a tal sitio, automáticamente los otros lo saben. Es decir, hay filtraciones de medios a líderes de alguna asociación de extrema izquierda y automáticamente vinieron, cuando estábamos apenas con la policía dando detalles de por qué nos habían retenido el autobús, empezaron a increparnos, a empujarnos, nos tiraron naranjas, insultos, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada más, pero bueno, son situaciones incómodas. Yo no me amedrento, sino que me enaltece la sangre y quiero seguir con ello, pero también es cierto que tampoco puedes defenderte mucho más que con palabras, porque si no ellos ganan, que al fin y al cabo es lo que quieren, ¿no? Quieren que pierdas los nervios y sabemos que la razón está de nuestro lado, así se ve todos los días con las leyes y con las noticias. Y la batalla hay que darla, eso ya lo habéis comentado aquí, esto es una batalla cultural. Ahora, gracias a Dios, también es una batalla política con el partido de Vox. Son muchos años de batalla, ahora ya está el tema en los telediarios, está en la boca de todo el mundo y sin la ayuda de todos ustedes esto no sería posible. Así que sigamos adelante porque la victoria está cerca. Gracias. Muchas gracias. Para terminar, hay una costumbre en estos encuentros. José Luis Crespo, por favor, acércate. Es un escultor de Cádiz y queremos darle un pequeño recuerdo a los que vienen por primera vez. Vosotros, como sois unos artibles, los artibles del carnaval, como decimos allí, pues entonces han preparado, José Luis, unas esculturas numeradas que le vamos a entregar a Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a Diego. Muchas gracias. Enséñalo. Tienen un significado muy bonito, que es la maternidad. Gracias a José Luis. Representa la maternidad, como decíamos, es la vida y es la batalla cultural que estamos dando. Si estáis en esta batalla y si podéis acudir el domingo a Madrid a la manifestación, digamos, ¿cómo se llama? El título de la manifestación. En femenino y también en masculino. En femenino y también en masculino, donde muchas plataformas se han adherido y a las manifestaciones que estos días están haciendo la gente de Custodia Compartida y las distintas asociaciones. Muchas gracias por vuestra asistencia. El próximo encuentro será en Jerez, Dios mediante, con la asistencia de Francisco Contreras, Antonia Alba, Amelia Bueno y Miriam Gómez de Agüero, Dios mediante, el día 22 en Jerez, en el Hotel Soho. Muchas gracias. Gracias a vosotros.